13.503 euros fue lo que facturé el mes de febrero con mi cliente Hugo. Y esto lo logramos gracias a este mapa conceptual y este gráfico que ves aquí, en donde te glosé paso por paso qué fue lo que hicimos. Así que no voy a darle tanta vuelta a la intro y voy a pasar directamente a mostrarte todo lo que hicimos. Me voy a colocar en chiquitico y me coloco por aquí y voy a mostrarte cuál fue el paso a paso que seguimos desde la fase 1, desde las bases del negocio, el ecosistema de marketing y ventas y la fase de medición y los anuncios, cómo fue que lo hicimos todo. Así que vamos parte por parte, ¿vale? Lo primero que yo hago cuando un cliente ingresa al negocio es el análisis e identificación de cuellos de botella. ¿A qué voy con esto? Que a mí no me vale de nada que tú me pagues y que yo te entregue una school con 300 clases y 500 personas más que están aplicando justo lo mismo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy en día cada negocio es distinto, cada negocio tiene problemas distintos y necesita soluciones específicas. Entonces ya empezaré a mostrarte todas las soluciones que yo implementé con mi cliente Hugo, pero en base a lo que hacemos es aquí, en esta primera parte, es identificar los problemas. En el caso de Hugo, si nos damos cuenta, el problema como más grave es que no tenía leads calificados y que sí, era ese principalmente. Aquí vemos que no tenía claridad sobre cómo escalar, pero principalmente es que no sabía o le estaban llegando leads muy poco calificados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en base a eso? Lo primero es desglosar el problema fase por fase. Es decir, ¿por qué tenemos ese problema? ¿Por qué creemos que tenemos falta de leads calificados? ¿Qué solución estamos implementando? ¿Por qué esa no es la solución no es la correcta? ¿Y cuál sí es la solución correcta? Por ejemplo, aquí en el caso de mi cliente Hugo, él no tenía leads calificados, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema. Y ahí nace la pregunta, ¿por qué tenemos falta de leads calificados? En este caso, mi cliente Hugo era porque los anuncios cada 1 o 2 semanas dejaban de rendirle bien, los leads llegaban todos perfiles malísimos, súper curiosos, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta mía, o en base a eso, fue, bro, yo le digo bro, pero en base a eso, Hugo, ¿qué estamos haciendo para solucionar este problema? ¿O qué fue lo que hemos hecho? ¿O qué es lo que hicimos? Y su respuesta fue, no, bro, pues yo me centré en mejorar las llamadas de venta, en mejorar el proceso de setting, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en base a eso, yo identifiqué que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque me dirá, quizás, ¿por qué está mal? Primero, partiendo de la base de que un negocio o las ventas no solucionan los problemas de las capas fundamentales de un negocio. Me explico con esto. Los negocios se componen por capas, o por fases, o por áreas. Las áreas principales son desde el avatar, la oferta, bla, 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 bla. Luego vienen las ventas, que en base a las ventas viene el dinero, después viene toda la parte de producto. Entonces, si nosotros estamos teniendo falta de leads calificados y nos centramos en las ventas, eso nunca se va a solucionar, porque las ventas no solucionan un problema de las bases principales. Es decir, yo puedo mejorar muchísimo las ventas y eso está genial, porque esa es una habilidad extremadamente valiosa, pero por mucho que yo mejore las ventas, me van a seguir llegando leads descalificados. ¿Y por qué? Porque ese problema de los leads es en base al mensaje, al avatar que estamos atrayendo. Entonces ese era el problema real, que estábamos hablándole al avatar incorrecto, estábamos transmitiendo un mensaje incorrecto. Entonces ahí identificamos el problema de raíz, que es lo principal. Pero cuando ya identificamos el problema de raíz, ahí sí pasamos a la siguiente fase, que es empezar a implementar las soluciones para esos problemas. Si no sabemos con claridad cuál es el problema, no podemos implementar soluciones, ¿vale? Entonces en base a eso hicimos reajustes del avatar, que fue lo que hicimos. Tomamos las 10 llamadas de venta, las últimas 10 llamadas de venta que tuvo, y lo que hicimos fue básicamente esas últimas 10 llamadas de ventas que tuvo, las personas que pagaron de contado o de primera, sin objeciones y demás, analizar qué cosas tenían en común. Es decir, analizar los dolores en común que tenían, las creencias en común que tenían, la situación actual en común que tenían,
problemas que enfrentan para lograr sus objetivos, etcétera, 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 ¿vale? En base a eso, cuando ya identificamos esos problemas, eso nos da lo que son los ángulos, o identificamos los ángulos que tenemos que ir a validar, los ángulos de comunicación, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo de dolor 1, dolor 3, dolor 4, bla, 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 bla. Esos ángulos de comunicación ya pasamos a lo que sería, o pasamos a validarlo en lo que sería la fase 2, con el ecosistema de marketing, que ya pasaré a explicárselo, pero antes de explicarle el ecosistema de marketing, quiero explicarle esto, que fue algo mucho más importante que hicimos antes de pasar a crear contenido, grabar, etcétera, etcétera. Lo primero que quiero explicarle, lo primero que hicimos para pasar al ecosistema de marketing fue analizar la competencia, cómo solucionaba estos dolores que nosotros identificamos, cómo lo solucionaba nuestra competencia y cuál iba a ser nuestra solución, cómo íbamos a diferenciarnos y posicionarnos de una forma distinta. ¿Por qué? Hoy en día, que esto se lo voy a explicar aquí con la huella somática, hoy en día para nadie es un secreto que el mercado está bastante competitivo, ¿vale? En donde hay bastantes entrenadores, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Entonces nosotros tenemos que analizar cómo esos otros entrenadores o cómo nuestra competencia está solucionando el problema que nosotros también queremos solucionar en el mercado. ¿Y para qué lo vamos a analizar? Para posicionarnos de una forma distinta. Porque cuando nos posicionamos de una forma distinta, en polaridad a nuestra competencia, lo que vamos a conseguir es quedarnos con gran parte del mercado, ya que nosotros, en este caso, mi cliente ideal es un entrenador online. A mi entrenador online no le compran una dieta y una rutina. A ese entrenador online, a mi cliente, le compran es cómo él soluciona ese problema, cómo él lo comunica. Entonces, al mercado estar tan competido, cuando nosotros nos posicionamos de una forma distinta, nos quedamos con el mercado. Que aquí se los paso a explicar, que eso se llama una huella somática. En la psicología clínica se usa para describir cómo experiencias pasadas dejan una marca física en el cuerpo que se activa ante estímulos similares en el presente, influyendo en la reacción actual del individuo. ¿A qué vamos con esto? Al estar el mercado tan competitivo y al estar todas las personas dando la misma solución, nuestro avatar ideal, o tu avatar que eres un entrenador, el que me está viendo, ha desarrollado una huella somática. Esa huella somática quiere decir que tu avatar está cansado de escuchar siempre lo mismo. Y si tú haces este trabajito de posicionarte de una forma distinta e insertar creencias distintas a tu avatar, vas a cambiar esa huella somática, es decir, vas a salir del montón. Y al salir del montón te vas a quedar con gran parte del mercado. ¿Por qué? Porque te van a ver como una solución distinta, van a ver una forma distinta de solucionar el problema y ahí es donde está el money. Así que eso, yo les puse aquí un ejemplo de cómo lo hago yo con mi negocio y para mi cliente ideal. Decir cómo, por ejemplo, mi negocio es un dolor de mi avatar por ejemplo, mi negocio es muy inestable, dependo de anuncios de ese entrenador. La competencia, cómo soluciona ese dolor. Primero, le promete estabilidad con solo reels e historia, pero eso no es congruente porque ese mismo competidor usa anuncios y lanzamientos. Luego también mi competidor 2 no aborda ese dolor. El competidor 3, su solución es también depender de anuncios, con lo cual genera más inestabilidad en el negocio. Y mi solución es que la falta de estabilidad del negocio nace a causa de la dependencia de factores externos. Entonces necesitamos un negocio que tenga bases sólidas en las principales áreas para lograr un crecimiento sostenible, ¿vale? En este caso, por ejemplo, con mi cliente Hugo, este mes de febrero facturamos 13.500 euros, pero en el pasado facturamos 9.600. ¿Y por qué pasamos de un punto a otro? Porque creamos bases sólidas. Eso es lo fundamental. Nosotros no queremos un negocio que pegue un pelotazo y luego vuelva a ser. Nosotros queremos crear bases sólidas. En base a esas bases sólidas vamos a ir escalando progresivamente y con claridad de cómo escalar. ¿Vale? Otro ejemplo que le puedo poner es que mi cliente ideal no tiene claridad de qué hacer ni cuándo hacerlo. La competencia mía dice que te hace una auditoría del negocio y te da un plan de acción. El competidor 2 habla de claridad operativa, el competidor 3 habla de implementación y no de más información.
Mi solución es que mi avatar necesita información, pero también necesita un roadmap personalizado en base a la situación de su negocio para obtener claridad de qué hacer según su situación para escalar. Es como les dije al inicio, no le damos 200 schools para que vea, te explico el problema que tiene, lo que vamos a hacer para solucionarlo y el por qué vamos a aplicar eso en tu negocio. Yo veo por dentro todo tu negocio, detecto los problemas que tienes y te entrego soluciones específicas a tu situación. Y como extra te enseño el por qué yo aplico eso en tu negocio, para que tú no seas dependiente de mí, para que tú el día de mañana tengas el criterio de cómo solucionar todos esos problemas que te vayan surgiendo en el negocio, porque te van a surgir. A medida que solucionas un problema, te va a salir un problema nuevo y tienes que seguir solucionándolo, ¿vale? Entonces no me voy a enredar más, pero vamos a ir con esto, que ahora en la parte de anuncios les voy a explicar también cómo diferenciarnos en ese sentido. Pero bueno, en base a esto y en base a esto sacamos lo que es el ecosistema de contenido. Con el ecosistema de contenido, ¿qué es lo que buscamos hacer? Tomar un dolor y en base a ese dolor, en una semana, crear contenido solo alrededor de ese dolor. Sacamos 3 reels, sacamos 2 secuencias de historias solo alrededor de ese dolor. Lo mismo en la semana 2, lo mismo en la semana 3, lo mismo en la semana 4. Y sabes, ¿por qué haces esto? Tanto trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Seguramente se te está pasando eso por la cabeza. ¿Por qué lo hago así? Y no porque le digo graba 4 anuncios y lo validamos. Porque mi enfoque no es un enfoque como un trafficker. Un trafficker, ¿cuál es el enfoque de un trafficker? Buscar el anuncio que te salga más barato. Y yo no quiero lo más barato, porque como sabemos, lo más barato no siempre trae calidad, ¿vale? Yo quiero primero atraer calidad y luego si busco escalarlo o abaratar los costes para que sea todo mucho más rentable y haya ese balance entre calidad y cantidad, ¿vale? Entonces, el contenido orgánico y el hacerlo así me da a mí la posibilidad y la facilidad de yo identificar, estoy subiendo esto y esto me trae esta calidad de leads. Con los anuncios no puedo hacer eso. Con los anuncios, como le digo, un trafficker lo que le va a decir es grábate 5 anuncios, vemos cuál nos sale más barato y listo. Ahí llénate de leads, que el setter se revienta a mensajes, que tú te revientes a llamadas descalificadas, te quemes por completo y bueno, ya sabemos el resto. Entonces, eso. Como les decía, ahora se los explico más en los anuncios, cómo lo balanceamos, pero esta parte es fundamental para que logremos identificar cuando hablamos de X tema me trae X calidad de leads. Eso es lo más importante. Luego aquí está el proceso de setting que nosotros ajustamos en base al avatar. Si quieren tomar una captura, lo que sea, no te lo voy a explicar porque se me va a alargar el video. Es algo bastante denso. Tomar una captura y perfecto. Y ya luego tenemos esto, que es también una parte de la toma de métricas para identificarlo, que comenté aquí arriba, para identificar cuando subimos X cosa, cuánta cantidad y qué calidad nos llega. Es esto que aquí, porque esto después nos da la información para pasar a lo siguiente, que serían los anuncios, y que allí aquí entramos a la fase de medición y lanzar los anuncios. Como les dije al inicio y como les acabo de mostrar, el responsable de que nuestros anuncios nos atraigan leads calificados no son los anuncios directamente, son todas estas bases anteriores, estos reajustes en el avatar, estos ángulos que validamos este ecosistema de contenido. ¿Por qué? Porque la calidad no te la va a dar un funnel, no te la va a dar un anuncio, no te la va a dar o mejorar el departamento de venta. La calidad te la da las bases sólidas en un negocio. Eso es lo que más quiero que se lleven de este video, ¿ok? Entonces, en base a todo lo que subimos, aquí lo teníamos registrado en el contenido y en la tabla de KPIs, nosotros logramos identificar lo que mejor nos funcionó, ¿ok? Y en base a eso que mejor nos funcionó, ahí sí pusimos a competir anuncios, para que ellos mismos pelearan por tener el costo más barato, que en este caso pusimos 4, y como ellos pusieron a pelearse entre sí, conseguimos 2 que eran más baratos, y ese fue donde dejamos el presupuesto. Pero si se dan cuenta, no lo hice al revés, porque yo podía, en base a esto que saqué aquí, yo podía lanzar 4 anuncios que me salieran más baratos, pero no lo hice porque ese más barato no sabía si me iba a traer la mejor calidad. En cambio, hice todo este proceso, sé qué es lo que me trae la mejor calidad y aún así lo que me trae la mejor calidad pongo a competirlo para buscar un costo mucho más rentable. Y haciendo eso fue que conseguimos
esto que se está viendo acá. Cerrar febrero, mi cliente Hugo, en 13.503 euros. Así que espero que este video te haya sido de muchísima ayuda. Si quieres alguna de las tablitas que tengo por aquí, como por ejemplo estos documentos, las tablas de los KPI, el calendario y bueno, los anuncios no, me puedes escribir por el Instagram, que te lo dejaré aquí abajito en la descripción. O si en dado caso quieras hablar conmigo para ver cómo puedo ayudarte a escalar tu negocio de entrenamiento online, también tienes acá abajo en la descripción mi WhatsApp para que hablemos sin total compromiso, ver qué problemas estás teniendo y ver cómo podemos solucionarlo en tu negocio en concreto. Así que no me enrollo más y nos vemos. Let's go.